Gracias, Señor. Amén. Le doy gracias al Señor por todas las cosas, ¿no? Amén. Por las pruebas, por todo, porque si permite Él es por algo. Porque seguramente que nos va a sacar en victoria. Que el Señor bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Aleluya. Amén, hermano. Estamos en libertad. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Gracias, amado. Jesús. Saludo a todos con la paz del Señor. Amén. Amén. Agradezco al Señor por haber llegado a este día. Gracias. Le quería cantar una canción. Amén. Dicen por ahí que lo por mí, que son la palabra de Dios, de la salvación, que ya está el mismo, aquel que un día fui, que ha cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que no me volví, que soy el amor de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida yo no vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman de nuevo, ¿qué importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que no me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor, y que por estos ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman de loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor.
Dicen por ahí que no podemos vivir y yo pude morir. Gracias, Señor, aleluya, gloria a Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor siga bendiciendo. Señor, bendiga la vida de nuestro hermano Alejandro. Amén. ¿O no? Amén. Gracias, Señor. Estamos en libertad. Gracias, Señor. Comparta lo que el Señor le ha dado en esta noche. Edifique a la iglesia. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Con la paz del Señor, hermanos. Amén. Hermanas, Gracias, Amén. Señor. le Gracias, doy Jesús. gracias a Dios por mi llamada vida, Amén. por mi salud, por la salud de mi familia. Gracias, Señor. Le doy gracias a Dios porque hoy pudimos poner la rachita a las hermanas. Gracias, Señor. Espero que nos haga un cafecito. Amén. Gracias. Aleluya, Ahora gloria a se puede Dios. quejar, ya. Bueno, le doy gracias a Dios por eso, no porque a veces no, ¿cuántos días pasa? Como 5 semanas, ya a veces digo, no, pero había sido que Dios siempre, ¿no? Hay que poner a la mano de Dios, no para hacerlo, o sea, para que se pueda hacer las Gracias, cosas. Señor. Gracias. Gloria a Dios. Por eso quería cantar esta canción, ¿no? Porque una vez de la pandemia que no se podía salir, ¿no? Y escuchaba alabanza, ¿no? Y escuché esta letra que fue muy linda, ¿no? Porque siempre hay que recomendarnos en Dios, ¿no? O sea, ponernos en sus manos Sí, Amén. en todas las cosas y que no llegue a alguna enfermedad ni a nuestra familia ni a nosotros mismos, ¿no? Amén. Le doy gracias a Dios, ¿no? Porque me cuidó toda esta pandemia que pasó, ¿no? Amén. Gloria a Dios. A mucha gente le agarró, ¿no? Y gracias a Dios, a mí, a mi familia, ¿no? Le doy gracias a Dios por eso. Gracias, Por Señor. los alimentos que nos hace falta. Aleluya. No le quería cantar a Dios esto, ¿no? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Gracias, Señor. Dios siempre tiene el Amén, control. Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué Gracias, Jesús. cuestionarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Amén, gloria a Dios. Soy bendecido, duermo tranquilo. Gracias, Señor. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios siempre tiene el control. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. Jesús. Aleluya. ¿Por qué atemorizarme? Gracias, Dios siempre tiene el control. Jesús. ¿Por qué cuestionarme? Gracias, Señor Jesús. Y aunque Aleluya. no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Amén. Aleluya. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. ¿Por
porque Dios siempre tiene el control. Le doy gracias a Dios por esta palabra. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos. Amén. Que se vaya bendecido. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Gracias damos al Señor por todo lo que hemos escuchado. Amén. Qué maravilloso. El Señor siempre tiene el control de todas las cosas. Por eso nosotros estamos tranquilos. Gracias, Señor. Estamos tranquilos. Mientras que el Señor se hace responsable. Dice que ni un solo pelo de nuestra cabeza cae en tierra sin que Él lo tome en cuenta. ¿Vio? Él tiene cuidado de nosotros y nos sustenta y nos cuida. Y nos compartía el Señor en el libro de Gálatas en estos días, en el capítulo 5. En el capítulo 5, en el versículo 18, y el Señor nos decía, porque si soy guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley. Fíjese qué maravillosa. Empieza el capítulo 5 y empieza diciendo, está pues firme la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Y cuál es la seguridad de que Cristo nos hizo libres? La fe en su sangre, en su sacrificio, Él nos hizo libres por su sacrificio. Y entonces dice, ¿y ahora cómo sabemos que estamos libres? Dice, porque somos guiados por el Espíritu. Dice, los que son guiados por el Espíritu, dice, ya no están bajo la ley. Y el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces la palabra de su gracia nos guía a nosotros y nos va perfeccionando y nos va conformando. Porque la gracia nos llevó a nosotros de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia. ¿Vio? Y ahora, ¿cuál es el fin? Nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero ¿cuál es el fin? ¿Salvarnos nada más? No es solamente salvar, porque eso es algo muy grande lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Vio? Sino que el propósito más grande que la gracia tiene es conformarnos a su imagen. Por eso dice la palabra. Cosa y a mí nos decía, lo que pasa es que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo las leyes morales muchas veces de nuestras o de alguna persona que nos quiere meter bajo su ley. Pero dice la palabra, si soy guiado por el Espíritu, por la palabra del Señor, por la palabra de su gracia, dice, ya no estáis bajo la ley. Ya no estáis bajo la ley moral, ¿no? De cada hombre, de cada persona, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos guía ¿a qué? A que seamos conformados a su imagen. Lógicamente que en la gracia nosotros sabemos que hay una ley. ¿Cuál es la ley? La ley del amor. ¿No? Y ella nos lleva a nosotros a amarle al Señor y a obedecerle, pero ya no por imposición o por temor al castigo, sino por amor a Él, porque Él nos amó tanto a nosotros. Y porque queremos alcanzar el premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús, y para eso tenemos que ser conformados a su imagen. El Señor bendiga su vida, amados hermanos. Y bueno, ahora tenemos que orar al Señor para que el Señor nos haga entender estas cosas, porque no es de hombres que nos hacen entender esto, sino que nosotros podemos transmitir la palabra. Pero el Espíritu Santo, dice el Señor, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él traerá la revelación. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos revele por medio de su Espíritu Santo esta gracia maravillosa. Decimos muchas veces entenderla, pero cuando el Espíritu Santo nos revela y quedamos atónitos frente a lo que la gracia nos muestra a nosotros, ahí vemos que realmente no habíamos entendido lo que el Espíritu nos hace entender hoy. Muchas veces el Señor nos sorprende, y eso es lo que nosotros no tenemos que perder, la capacidad de asombro para con la gracia del Señor Jesús. El Señor bendiga su vida, hermano. Le invito a ponerse de pie. Vamos a alabar al Señor. Le voy a invitar al hermano Jesús que levante la ofrenda en esta noche. Amén. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas
había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Sirva así, hermano. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. La gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta noche. Pueden tomar asiento, hermano. Amén. Gracias le damos al Señor por estar una vez más reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Gracias. Eso es lo que nos trae a la reunión, es el culto. Amén. ¿No? Nosotros venimos a la reunión para hacerle culto al Señor. Aleluya, gloria a El Dios. culto es para Dios, ¿no? Y bueno, y para su Hijo Jesucristo. Y lógicamente que venir y hacer el culto, eso es una preparación que no tenemos idea a veces de la preparación que eso requiere, venir al culto. Digo, porque uno tiene que venir en comunión con el Señor, en comunión con los hermanos, ¿no? Tenemos que tener la visión, ¿no?, de la cruz, ¿no?, favoreciéndonos, ¿no?, beneficiándonos a nosotros. Tenemos que haber entendido la regeneración de nuestro espíritu, tenemos que haber entendido la justificación, ¿no?, el nuevo nacimiento. Imagínense, tantas cosas, ¿no? Venimos para hacerle culto al Señor. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Muchos se juntan y hacen culto umbanda, ¿no?, o culto a otros dioses, a otros señores. Y ellos se preparan, y vea usted cómo se preparan ellos, ¿no? Ellos hacen como una fiesta, ellos preparan los instrumentos de música, ellos vienen como que van al culto alegre, contentos, y saltan, ¿no?, y danzan, ¿no?, y todas esas cosas hacen para hacerle culto a sus dioses, ¿no?, que no son dioses, que nosotros sabemos que son demonios, y nosotros que conocemos que el verdadero Dios es aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿no?, que formó todo con la palabra de su boca, ¿no?, que el verdadero Dios es aquel que envió a su Hijo unigénito o primogénito al mundo para poder rescatarnos a nosotros del pecado, la caída de nuestro primer padre. Entonces nosotros ¿cuánto más tenemos que estar contentos, alegres de hacerle el culto al Señor? Amén, gloria a Dios. No, bueno, pero eso se va aprendiendo. Eso se va aprendiendo en la medida que somos iluminados, que somos revelados en Cristo y en Dios. Entonces ya nuestra manera de venir al culto es otra. Cuidamos sobre todo nuestra comunión con el Padre y con su Hijo. Cuidamos eso. Y cuidamos también nuestra comunión con los hermanos, no vaya a ser, ¿no?, que traigamos al culto alguna raíz de amargura o algún rencor, ¿no?, alguna falta de perdón. No, eso no. No podemos hacerle culto al Señor así. Nuestro corazón tiene que estar completamente limpio, ¿no?, santificado por la palabra del Señor. Hacerle culto al Señor, mira el privilegio que nosotros tenemos. Amén, gloria a Dios. El privilegio que el Señor nos ha dado de hacerle el culto, de alabarle, de glorificarle al Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Por eso deseamos y anhelamos los músicos en la iglesia, ¿no?, los músicos, los hermanos que alaban y cantan himnos de alegría. Hay hermanos que dejaron los instrumentos, no completamente, no saben el valor que tiene eso, porque en medio de la alabanza, en medio de la música está el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a regocijarnos? ¿Y cómo vamos a elevar nuestra voz, ¿no?, en júbilo, si aquellos que tocan la música
se apagan, no abandonan los instrumentos de música. No, una vez que Dios le dio algo, usted lo tiene que mantener a rajatabla. Una vez que Dios nos dio, hermano, porque eso nos dio el Señor. No vaya a creer que usted lo alcanzó porque usted es demasiado inteligente, el Señor le dio. No, y ahora que lo alcanzó, ahora que Dios le dio, ahora métase y por más que no le guste a quien no le guste, porque al único que no le va a gustar es a la carne nomás, y al diablo. Pero usted métale para adelante, hermano, alabe al Señor, traiga su instrumento, traiga aquel instrumento que Dios le enseñó a tocar y traiga la música, no traiga el gozo, la alegría, el contentamiento. Amén, gloria a No, Dios. tráigalo al culto. Nosotros traemos el Espíritu, la palabra, que es lo que nosotros traemos. Pero aquellos que son músicos o que saben tocar un poquitito nomás, ¿no? Vengan y traigan, alaben al Señor. Y cada día perfecciónense, porque es un privilegio. En el mundo mismo dice, si no están los músicos no hay fiesta. En el mundo se dice así. Imagínense en el Señor. No podemos nosotros hacer un culto de gozo, de alegría, de júbilo sin los músicos. Es imposible. Ellos agitan nuestro espíritu. No, ellos provocan a nuestra alma santificada a alabarle y a glorificarle. Gloria a Dios. Eso, hermano, alabarlo. Y eso nosotros tenemos que Gracias. pedir en oración, en los lloros y al Señor para que mande los músicos a la iglesia, para que vengan hermanos, que todo tipo de música, acordeón, no, batería, la batería está ahí durmiendo ahí atrás del cortinado. Gloria al nombre del Señor. Pero la batería sola no se puede tocar, se tiene que ver un bajo y una guitarra. Y bueno, el Señor proveerá, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hemos empezado a hablar del culto, ¿no? Qué maravilloso, hermano. Algún día tenemos que predicar sobre esto de hacerle el culto al Señor. Fíjese los 400 profetas de Baal, ¿no? Ellos le hacían culto a su Dios, ¿no? Y se cortaban, ¿no? Y gritaban y saltaban, ¿no? Y alardeaban. ¿Qué no hacían ellos para que su Dios se manifieste? ¿No? Y ahora que nosotros tenemos el espíritu de gozo, el espíritu de avivamiento, así que hermano, Gracias, Señor. no nos dejemos apocar, Gracias, Señor. ¿no? No nos dejemos apocar por nuestra propia carne, sino que vayamos siempre al Espíritu. ¿Usted sabe cómo va el Espíritu? ¿Cómo se va el Espíritu? Invocando el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Señor Jesús, ayúdame, Señor. Señor, dame fuerza, Señor. Señor, tú sabes que quiero, Señor, quiero alabarte. Con lo poquito que sé, Señor, quiero alabarte. El enemigo me anuló completamente, Señor. Me arrepiento, Señor. Gloria a ti, Señor. Ayúdame nuevamente, Señor, Aleluya, a gloria a Dios. buscarte para volver a tocar instrumentos en la iglesia. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias le damos al Señor. Bendecido sea tu nombre. Amén. Estamos viendo en el libro de Gálatas, ¿no? Este libro fue muy instructivo, muy rico en el conocimiento, pero más bien en poder ver nosotros cosas que estaban escondidas, ¿no? Pero las cosas Dios no las esconde, sino que nosotros, Él siempre ilumina sobre la palabra, Él ilumina sobre la revelación, Él siempre, la luz está allí, para que nosotros veamos, pero lo que pasa es que nosotros no somos lo suficientemente atrevidos, por así decirlo, ¿no? No somos atrevidos, porque dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz, ¿no? Son más atrevidos que nosotros. Bueno, nosotros tenemos que ser atrevidos en el sentido de animarnos nosotros a ir un poco más allá siempre, ¿no? Un poco más allá. Ellos son los hermanos que nos traen la revelación y la iluminación de la palabra. Los hermanos que solamente se mantienen ahí en lo que escuchan, en las cosas que son enseñados,
está bien, ellos alcanzan algo maravilloso, pero aquellos que se atreven, ¿no? Ellos traen luz, traen iluminación, traen cosas que todavía no han sido vistas por la iglesia y las dan a conocer y los hermanos se gozan. Y bueno, y tal vez el crecimiento se hace en menos tiempo, ¿no? Tal vez el crecimiento de los hermanos. Antes los hermanos necesitaban mucho tiempo para crecer, porque todo era con esfuerzo. Pero ahora no, ahora el crecimiento es más acelerado. ¿Por qué? Porque ahora es por medio de la vida. Y bueno, y esta vida no se detiene, ¿eh? Esta vida avanza, aunque nosotros nos detengamos, esta sigue avanzando. Gloria al nombre del Señor. Pero solamente eso ocurre cuando nosotros estamos en la gracia. Quería leer con ustedes, no sé si todos escucharon el programa de radio el viernes, quería hablarles sobre la manera de cómo corregimos a un hermano que fue sorprendido en alguna falta, ¿no? Dice así, ¿no? Y bueno, y ahora nosotros sabemos que me gustó mucho el versículo que leyó nuestro hermano Nicolás, del 5:18 de Gálatas, ¿no? Donde dice, mas si soy guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Quiere decir que el Espíritu nunca nos guía la ley, ¿no? Quiere decir que Cristo tampoco está bajo la ley, porque si Cristo estaría bajo la ley nos guiaría ahí. Pero no, bueno, gracias a Dios. Entonces el espíritu de mansedumbre. Eso es necesario que nosotros alcancemos el espíritu de mansedumbre, aunque si vamos a la fe, ¿qué decimos? Claro, que ya lo alcanzamos. Entonces no lo tenemos que alcanzar y eso depende de su fe. Yo digo que no, yo no lo tengo que alcanzar, yo ya lo alcancé. Amén, gloria a Dios. No, a este espíritu, porque el espíritu de mansedumbre es el espíritu de amor. Es el espíritu que nos trae a nosotros allá en Gálatas capítulo 5, ¿no? Espíritu Santo, ¿no? Y entonces fíjese que la mansedumbre está en la octava característica del Espíritu Santo. Primero está el amor, ¿no? Como nos hace ver ahí en el 22. Es amor, después está el gozo, después está la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre. En el séptimo o el octavo. ¿Cuál es, hermano? Octavo. O el octavo, ¿no? Entonces, fíjese que antes de que nosotros podamos manifestar el espíritu de mansedumbre para, ¿no? Restaurar a un hermano, primeramente tenemos que alcanzar a manifestar, ¿no? El amor, ¿verdad? El gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, ser benignos. Benigno es una persona que no tiene un mal pensamiento, siempre piensa bien. Bondad, fe y mansedumbre. Ahora usted me dirá, yo voy a manifestar la mansedumbre primero, ¿yo? Y sí, eso se puede hacer, pero la mansedumbre que usted va a manifestar es una mansedumbre humana, una mansedumbre producida por su esfuerzo, porque tiene que, el fruto del Espíritu mantiene el orden, no puede manifestarse la mansedumbre antes que el amor. Imposible. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿no? Y lo primero que se manifiesta en nosotros es el amor. Y después se manifiesta, según la palabra, después nosotros cuando Dios se manifiesta en nosotros, produce gozo, y produce paz, y produce tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿no? Pero acá Pablo dice, si alguno fuera tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Alabado sea el Señor. Y eso quisiéramos ser siempre.
¿no? Este espíritu de mansedumbre, ¿no? Nosotros podemos, los espirituales, los que somos espirituales, podemos gobernar de alguna manera este espíritu de mansedumbre, ¿no? Y eso vamos a probarlo ahí en Primera de Corintios capítulo 4, 21, si quieren leer conmigo. Capítulo 4, 21. Entonces, si yo necesito restaurar a un hermano, a una hermana, a una congregación, tengo que tener espíritu de mansedumbre. Alabado sea el Señor. Si tengo que restaurar a un hermano que fue sorprendido en alguna falta, necesito restaurarlo con el espíritu de mansedumbre. Y ahí en el capítulo 4, 21, Pablo dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Yo? Y acá la palabra espíritu es con minúscula. Quiere decir que la mansedumbre, ¿no?, es la manifestada por medio de la palabra que se habla. ¿No? La palabra que uno habla tiene que producir mansedumbre, ¿no? Tiene que tranquilizarlo a la persona, tiene que llevarla a la persona a lo que dice acá, tiene que llevarla al amor, tiene que llevarla al gozo, a la paz, a la tolerancia, a la benignidad, a la bondad, a la fe. La mansedumbre tiene que llevarle. Y también nosotros vemos que eso viene por la palabra. Porque Pablo dice: ¿queréis que vaya? Dice, ¿qué queréis que vaya vosotros? ¿Con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En el 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios. Y nosotros no estamos en un mundo espiritual, como dicen muchos hermanos. Nosotros estamos en un reino espiritual. ¿No? El mundo está relacionado con el pecado, con la caída, pero nosotros tenemos que entender que no podemos usar mundo para decir que nosotros estamos en el reino de Cristo. Para decir que estamos en el reino de Cristo tenemos que usar la palabra reino. Estamos en el reino de Cristo. Entonces, en el reino de Cristo nosotros podemos encontrar este espíritu de mansedumbre, ¿no? Viviendo, andando en ese reino, y en ese reino andamos a través de la palabra, por la palabra. Y la palabra que nosotros hablamos para alentar a un hermano, esa palabra contiene la mansedumbre. Pero Pablo dice que hay palabras que no son palabras de mansedumbre, sino que, ¿qué queréis que vaya a vosotros? Dice, con vara. ¿Qué será la vara? ¿No? Para mí eso es una exhortación, ¿no? Con vara, con exhortación, ¿no? Que vaya y hable con dureza, ¿no? ¿Qué queréis que vaya a vosotros y hable con juicio? No, Pablo no quería hacer eso. Pablo decía, o vaya ustedes con amor y espíritu de mansedumbre. De cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Fíjese la gravedad que había en Corintio allí, ¿no? Entonces el espíritu de mansedumbre es algo que nosotros no tenemos que usar para restaurar a un hermano, ¿no? Y Pablo estaba dispuesto a aquellos que tenían que restaurar a un hermano, ¿no? Estaba dispuesto a ir con amor y espíritu de mansedumbre, pero si no, iba a ir con vara, para que ellos hicieran con aquel que tenía semejante pecado, hicieran con él lo que tenían que hacer. ¿Y de qué tenían que hacer? Entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne, ¿no? Entonces, como dice ahí también
creo que es Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5, me parece, hermano, donde dice, vamos a leer. En el capítulo 6, hermano, en el capítulo 6, dice, así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís ante el ser defraudados? Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis estos a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto irá hacia alguno, más ya habéis sido lavado, más ya habéis sido santificado, más ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros ya no somos lo que éramos antes, nosotros ya hemos cambiado por la palabra espiritual de la gracia, nos ha transformado, nos ha cambiado y nos ha traído del mundo al reino de su amado Hijo. Amén. Nosotros ya no podemos identificarnos con lo que nosotros éramos, porque lo que nosotros éramos fue crucificado. Eso ya lo sabemos. Entonces Pablo le decía a ellos, ¿queréis que vaya a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y eso dependía no de Pablo, sino que dependía de los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban tolerando en medio de ellos un hombre que tenía la mujer de su padre. Lo estaban tolerando ellos, lo estaban aceptando a eso. ¿Vio? Toda la iglesia lo estaban aceptando. Todos sabían, como en el pecado de acá, ¿no? Que toda la familia sabía que él había tomado el manto babilónico, ¿no? Y acá todos sabían en la iglesia de Corintios lo que este joven hacía con la mujer de su padre. Nadie le llamaba la atención, nadie le decía nada. Entonces ya no dependía de Pablo de que él vaya con espíritu de mansedumbre, tampoco el que fuera con vara, ¿no? Sino que dependía más bien de la conducta de los hermanos. Los hermanos determinaban con qué espíritu iba a ir Pablo. Porque él dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, con amor o con espíritu de mansedumbre? Dios, alabado sea el Señor. Y nosotros queremos que el pastor siempre nos hable con el espíritu de mansedumbre. Y esa es la intención del pastor siempre. El pastor en la gracia le encanta el espíritu de mansedumbre. Pero no puede haber pecado en la iglesia, no puede haber pecado, ¿no? en la congregación. Y para eso está el pastor, para corregir, para amonestar. También el apóstol Pablo le dice, creo que a Tito, ¿no? Le dice, corrígelo delante de todos para que los demás teman, ¿no? Es decir, hay alguna autoridad que tiene el pastor que muchas veces no la usa, ¿no? Porque él quiere usar siempre el espíritu de mansedumbre, esperando que el Señor, ¿no?, complete la obra que Él ha comenzado. Porque la Biblia dice que aquel comenzó la buena obra la terminará. Amén. Y también se nos enseña que el crecimiento lo da Dios. Y entonces nosotros los pastores, ¿qué esperamos? En Dios. No, hay que tener paciencia. Si un padre en lo natural tiene paciencia con su hija, con su hijo, ¿cuánto más vamos a tener paciencia en lo espiritual, siendo que nosotros no le damos el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Ahora, vamos a tener paciencia para verlos crecer. Y en ese verlos crecer ellos nos van a hacer renegar. Pero no podemos tolerar el pecado. En la congregación no se puede tolerar eso. Pero eso lo juzga el pastor.
No todos estamos para juzgar eso. No tenemos la autoridad para hacerlo. No todos tienen la autoridad para hacerlo, así como en el hogar. No todos tienen la autoridad para juzgar lo que es recto y lo que no es recto. ¿No? Ahí está el esposo, ahí está el marido, cabeza. Él es el que tiene la autoridad. ¿No? Y bueno, y si él corrige, bien. Y si no corrige, bueno, el marido en la casa, si no corrige, bueno, se le va a venir la noche, como dicen en el mundo. ¿Vio? Se le va a venir la situación. Pero hay una manera de corregir, o con vara, o con espíritu de mansedumbre. Ahí está, con espíritu de mansedumbre. Entonces, nosotros, los pastores, no toleramos el pecado en la iglesia, no lo toleramos. En nuestra propia vida, en nuestro hogar, no toleramos el pecado. Eso es algo que no se puede tolerar, porque eso no depende de nuestra moral, no depende de nuestra formación intelectual, depende de nuestra comunión con el Señor. No es que nosotros no toleramos el pecado, Dios no lo tolera. Dios no tolera el pecado, ni en la iglesia, ni en la casa, ni en lo personal, no lo tolera. ¿Qué pasa cuando hay pecado? El espíritu se apaga. No apaguéis el espíritu, dice. Y si nosotros no apagamos el espíritu, ¿quién nos guiará a nosotros? ¿Quién nos guiará a toda verdad? ¿Cómo podemos estar contentos? ¿Cómo se podrán manifestar los frutos del espíritu en nosotros si nosotros apagamos el espíritu? ¿Entiende, hermano? Entonces el espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿por qué estoy tocando este tema del espíritu de mansedumbre? Porque nosotros venimos de un lugar donde no había espíritu de mansedumbre. Había un espíritu de condenación. ¿Vio? Donde usted hacía algo y era condenado al último banco de la iglesia a estar en disciplina durante 2 o 3 años, a no participar de la mesa del Señor, a que ninguna hermana ni hermano le pudiera hablar a usted. Estaba condenado a eso por el pecado que se cometía. No había espíritu de mansedumbre, no había misericordia. Ese es otro espíritu, es un espíritu contrario a la ley, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que ver con qué espíritu nosotros juzgamos las cosas, ¿no? ¿Con qué espíritu usted le juzga al pastor? ¿Con qué espíritu usted le juzga al hermano anciano de la iglesia? ¿Con qué espíritu usted juzga a los diáconos? Con espíritu de mansedumbre, que no tenemos otro espíritu. ¿Entiende, hermano? Estas cosas no lo tome personal. No lo tome personal, no estoy hablando personal. Estoy hablando acá para que nosotros podamos aprender, ¿no? Podamos aprender a discernir lo que es el espíritu de mansedumbre. Porque Pablo dice acá, ¿qué querés? ¿Que vaya con vara? ¿No? ¿O con espíritu de mansedumbre? Nosotros no queremos que venga con vara. Después tenemos que descubrir qué es la vara. Le doy esa tarea, ¿no? Para que usted vaya y busque en su casa, ¿no? ¿Qué es la vara? ¿Qué iba a agarrar una varita, Pablo? Una varita de una retama, una varita, y le iba a azotar al hermano para corregirlo. No es así. No. Entonces, ¿a qué se refiere con la vara? ¿No? Entonces, va a ver que en el desierto, por ejemplo, dice que el pastor llevaba el cayado. Ese cayado era para apoyarse y avanzar. Pero también ese cayado era para que las ovejas no se dispersaran, ¿no? Sino que se mantuvieran juntas, ¿no? Es un simbolismo, ¿no? Y eso representa la palabra. La palabra está para eso. El espíritu de mansedumbre. Este espíritu que sobre todo tenemos que tener la gente, los que ya somos padres o los que ya somos pastores, evangelistas, maestros, profetas, ellos ya tienen que haber alcanzado eso, ¿no? Porque sin ese espíritu nosotros vamos a condenar a todo el mundo, sin misericordia. Vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar la vara,
No vamos a predicar, vamos a aplicar, no va a estar el amor ahí, va a estar la justicia de Dios, ¿no? Usted sabe que la justicia de Dios estaba en la ley, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Nunca usted tome una predicación para su persona. Usted viene a aprender, usted viene a ser perfeccionado para poder vivir esta vida en victoria. Sea humilde de corazón, y reciba la palabra como de parte del Señor. No lo reciba de parte de un hombre, porque si usted recibe la palabra de parte de un hombre, entonces otro hombre también lo va a corregir. Pero cuando usted recibe la palabra de parte de Dios, esa palabra produce vida, produce desarrollo, produce bendición para usted y para toda su familia. Entonces fíjese ahí en 2 de Tesalonicenses, vamos a leer, hermano. Perdón, 2 de Timoteo 2:25. Si algún hermano encontró, puede leer. Espíritu de mansedumbre. Oh Señor Jesús, cuánto me falta todavía a mí. Me falta mucho para alcanzar eso, hermano. Pero una cosa hago, me extiendo. Amén, gloria Me a Dios. extiendo. Siempre nos estamos extendiendo hacia adelante, ¿no? A fin de tomar aquello por lo cual fui asido por Cristo. Amén. Amén. 2 de Timoteo 2:25, si alguien encontró. Amén. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo. Un vaso santificado. Un vaso santificado. ¿Por dónde se empieza la santificación del vaso? Por el Espíritu, ¿verdad? Amén. Ahí empieza la santificación del vaso. ¿Y dónde sigue? El alma. El alma es santificada, ¿no? Hasta que el cuerpo de nosotros, el cuerpo de carne, manifiesta la santificación que hay en el alma. Por medio del Espíritu, por medio de la vida que está en nosotros. ¿Entiende, hermano? Amén. Eso solamente es una realidad. El espíritu de mansedumbre es una realidad en nosotros cuando nuestro espíritu es regenerado y nuestra alma es santificada, ¿no? Porque ese espíritu de mansedumbre es algo que se manifiesta a través de nosotros para el beneficio de otro, para el beneficio de aquellos que erran, que aquellos que son sorprendidos en alguna falta. ¿Vio? Qué maravilloso. ¿Usted sabe lo maravilloso que es restaurar algo que se rompió? Un vaso, una puerta. Nosotros nos maravillamos con el trabajo del hermano Fabio. Nos maravillamos por las cosas. Qué lindo que quedan cuando el hermano lo termina ese trabajo. ¿No? Cuando está ahí trabajando no le vemos la belleza, pero cuando la termina queda hermoso. Y todos nos ponemos contentos. Porque vemos la restauración. Vemos la restauración. Y así usted sabe que restaurar la vida de una persona, la vida de un hermano que erra, el blanco, eso, una vez que él ha sido restaurado, lo hermoso que se siente uno, lo bien que se siente uno y lo bien que hace sentir a otros. Porque otros se gozan con esa restauración. Otros se alegran que ese hermano que cayó, que se equivocó, que erró, ¿no? Ahora está nuevamente corriendo la carrera. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al nombre del Gracias, Señor. Jesús, aleluya. Y Pablo le aconseja a su hijo Timoteo, hijo en Cristo, ¿no? Le dice Pablo a él, recuérdales esto, en el versículo 14, recuérdale esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con cuidado, con mucho cuidado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oh Señor Jesús, que traza bien la palabra de verdad, Eso lleva tiempo, a veces lleva años, lleva mucho encierro con el Señor. Mucho separarse de la carne, no solamente de nuestra carne, sino de las carnales,
Para llegar a ser un hombre, como dice Pablo, ¿no? Uno tiene que vivir en soledad muchas veces, incomprendido de muchos, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque muy adelante irán en la impiedad. La palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos hermanos eran charlatanes, hablaban cosas que no entendían, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya es hecha y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de toda impiedad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, el nombre de Cristo. Mas en una casa grande, fíjese cómo pone el ejemplo del apóstol Pablo acá. No lo tome personal, hermano, esto es una enseñanza. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro, de plata, sino también de madera, de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado, útil para el uso del Señor y aparejado para toda buena obra. ¿Vio? Ese es el vaso de honra. Ese es un vaso que se ha limpiado, ¿no? Que ha sido santificado. Ese vaso será útil para el uso del Señor, ¿no? Para el uso del Señor usará su vida y mi vida si nosotros nos dejamos santificar, nos dejamos limpiar por la palabra, por el lebrillo que hablábamos ahí en Primera de Corintios, no, creo que fue en Mateo, ¿no? En el capítulo 16 por ahí, cuando Jesús le lavó a los discípulos 26 los pies a los discípulos. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, no será vaso para honra, santificado, fíjese, y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. ¿Vio? Alabados, yo quiero ser uno de esos. No sé si usted querrá, pero yo quiero ser un vaso útil en las manos del Señor y aparejado, preparado para toda buena obra. ¿No? Tenemos que anhelar eso. Tenemos que desearlo acá dentro de nuestro corazón. ¿Sabe por qué en nuestro corazón? Porque Dios mira nuestro corazón. Amén. Dios no oye las palabras solamente, Él mira nuestro corazón. Él sabe que la meditación de nuestro corazón, Él sabe. Por eso, hermano, tenemos que desearlo desde nuestro corazón. Dice, huye, escapa también de los deseos juveniles. Era joven Él. Sigue la justicia, síguela. La fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor. Vio que no con todo, tenemos que seguir a aquellos que invocan al Señor. Aquellos que tienen el corazón puro, aquellos que tienen el corazón limpio. Dice, sigue. Dice, huye también de los deseos juveniles, sigue la justicia, la fe, la caridad, dice aquí, como dice en su Biblia. El amor, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Pero las cuestiones necias, ¿no? Necias es que no llevan a ningún lugar. Las cuestiones necias, sin sabiduría. La sabiduría nos da la palabra, nuestra comunión con el Señor. Desecha, sabiendo que engendran contiendas. Que el siervo del Señor no debe ser contencioso o litigioso, sino debe ser manso, fíjese, manso para con todos, apto para enseñar. Alabado sea el Señor. Apto para enseñar. Eso tenemos que buscar un día qué significa eso, ¿no? Apto para enseñar, ahí en 1 de Timoteo 3:2, prepara ese versículo. Apto para enseñar, dice. ¿Quién tiene que ser apto para? El siervo del Señor. No debe ser litigioso. Litigioso
vio que siempre anda discutiendo, ¿vio? No debe ser litigioso. Por eso el pastor muchas veces cuando alguien quiere, él la ve venir al pastor. Cuando alguien quiere contender, el pastor se hace loco y se va. No, porque no tiene que contender, tiene que dejar, tiene que esperar un momento más favorable para hablar, no tiene que contender, sino manso, para con todos, aptos para enseñar. El siervo del Señor tiene que ser sufrido, tiene que aprender a sufrir, hermano, como siervo, como sierva del Señor, tiene que aprender a sufrir. Por eso Pablo nos enseña en su testimonio personal, que él dice, en muchas luchas, en muchas pruebas, en muchas angustias, en muchas persecuciones, en muchos sinsabores estuvo el apóstol Pablo, sufrido, que con mansedumbre, fíjense, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Vio? Bueno, entonces no tenemos que usar la vara con aquellos que se oponen, con aquellos que tenemos que usar la mansedumbre. ¿Con quién tenemos que usar la vara? Con aquellos que pecan. Con aquellos que pecan tenemos que usar la vara. Bueno, si el hermano persiste, porque él dice, ¿qué queréis que vaya vosotros? ¿Con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y después habla del hermano que he oído, dice que hay entre vosotros uno que tiene la mujer de su padre. Pero él no estaba dispuesto a darle con vara a aquel que tenía la mujer de su padre, sino a los hermanos que toleraban eso. ¿Vio, hermano? Y entonces dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjese, increíble, ¿no? Y está hablando de Fileto y Meneo. Ellos estaban en el lazo del diablo, ¿no? Entonces, pero uno, ¿qué tiene que hacer? Ir al hermano y hablarle con espíritu de mansedumbre, ¿no? Con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Eso usted cree que usted lo va a hacer? Usted no lo puede hacer. Pero ¿cómo no lo voy a poder hacer? Eso se necesita muchos años, se necesita mucho sufrimiento, muchas luchas, se necesita mucho desprecio, se necesita haber pasado por el horno de fuego muchas veces. No por conocer 2 o 3 versículos bíblicos usted ya está preparado para todo, no es así. Hay una vida que tiene que ser tratada. Usted y yo somos formados, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. ¿Vio? ¿Quién está preparado para corregir a estos hermanos que, según dice Pablo, que se han descaminado de la verdad, que se han corrido de la verdad? Entonces, usted tiene que orar nada más. Ore al Señor. Y bueno, y el Espíritu Santo le va a guiar. Yo sé que le va a guiar bien el Espíritu Santo. Volviendo y terminando, hermano, mañana vamos a seguir. El espíritu de mansedumbre, ¿vio? Qué hermoso, ¿no, hermano? Tener mansedumbre, tener ese espíritu en nosotros, ¿no? Ser hermanos. Qué hermoso. Yo no lo alcancé todavía, hermano. Una casa me extiendo a eso. Cada día me extiendo a eso, ¿no? Porque, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿La conducta de un hermano o el alma de un hermano? La conducta puede cambiar. Puede cambiar. El hermano puede arrepentirse, como dice Pablo. Pero si yo estropeo su alma, si yo no uso o no dejo que el Espíritu Santo se manifieste en mí y se pierde esa alma por causa de yo haber intervenido sin haber estado
preparado para eso, sin haber sido comisionado por el Espíritu Santo a hacer eso, ¿cómo la recupero? ¿Cómo recupero esa alma? Y usted sabe que un alma vale más que toda la plata y el oro del mundo. Y usted sabe que ahora la batalla entre Dios y el diablo es por las almas. Ellos pelean y siempre pelearon por las almas de los hombres. Porque ellos, tanto Dios como Satanás, ellos necesitan de las almas de nosotros, los hombres, para la batalla del tiempo final. Porque ahí se van a pelear las almas de los hombres caídos y las almas de los hombres redimidos y santificados. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a leerlo para terminar. Dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿hay alguna duda? No hay ninguna duda. ¿Qué somos? Espirituales, por el nuevo nacimiento. Amén. Amén, gloria a Vosotros que Dios. sois espirituales, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre. Es que no lo podemos hacer de otra manera. El espiritual dice: no lo puedo hacer de otra manera, ¿no? Entonces el espíritu de mansedumbre. ¿El espíritu de mansedumbre está en usted? Sí, amén, está en mí el espíritu, pero la manifestación de la mansedumbre todavía no la alcancé. ¿Ya? Un hombre manso soporta. Yo, como Jesús, dice que él soportó. No abrió su boca, dice. Dice que lo latigueaban, que lo agarraban de los cabellos y le tiraban, le sacaban la barba, tirones, le pegaban el rostro, y dice que su boca no abrió. Como cordero, dice, fue al matadero. ¿Vio? Un hombre manso. Dice que Moisés era un hombre manso, el hombre más manso de la tierra. Pero Jesús era la mansedumbre en persona. Era mayor la mansedumbre de Cristo que la mansedumbre de Moisés. ¿Vio? Alabado al Señor. Le invito a ponerse de pie, hermanos. No sé si así. Vamos a orar. Si usted necesita oración, pase, hermano, hermana. Y venga mañana, hagamos culto al Señor. ¿Qué le parece? Amén, gloria a Dios. Hagámosle el culto al Señor. ¿Se lo merece el Señor el culto? Amén. Amén, se lo merece, ¿verdad? Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos lavó con su sangre preciosa. No avergoncemos al Señor. No vengamos, va a ver que las canchas de fútbol mañana van a estar llenas de gente. ¿No? Los boliches van a estar llenos de gente, ¿no? Bailando y danzando para el diablo. Y nosotros vamos a estar en la iglesia. Amén. ¿No? Alabando, dando testimonio también, ¿no? Que nosotros también tenemos el Dios que hizo los cielos y la tierra, y le vamos a ofrecer culto. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Jesús. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el espíritu de amor y de mansedumbre que tú le has dado al apóstol Pablo. Señor, para corregir, Señor, Gloria a Dios. para exhortar, para amonestar. Bendito Porque Él le habló a la iglesia de Corintio, le llamó la atención, Señor, con amor y espíritu de mansedumbre, y a través de eso lo llevó a ellos, Señor. Gracias, Señor, a hablar con este hermano que tenía la mujer de su padre. Señor, y los hermanos siguieron el consejo, y ellos hablaron con ese hermano que estaba en pecado, y el hermano se arrepintió, Señor, abandonando esa práctica, Señor amado, y fue consolado. Amén. No solamente por los hermanos, sino por el Espíritu Santo, como lo menciona en 2 de Corintios capítulo 2, Señor. Y el regocijo fue muy grande fue el regocijo, aleluya. Gloria al nombre del Señor, bendecido sea su nombre. Señor, que pueda manifestarse en nosotros, en medio de nosotros, el espíritu de amor y mansedumbre, que es tu mismo espíritu, es tu misma vida en nosotros, Señor. Bendice a los hermanos de regreso a sus hogares, guárdalos en el camino, protégelos, Señor, que mañana podamos estar en el culto para hacerte a ti, Señor, para alabarte, para glorificarte. Manda músicos, Señor, manda hombres y mujeres que toquen instrumentos de música,
Señor, para que nos gocemos, para que nos alegremos, para que nuestro espíritu, Señor, dance, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Esta iglesia es tuya, Señor. Tú, Señor, produces los acontecimientos, Señor. Tú produces todo lo que falta en este lugar, Señor amado. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que le pedimos, Padre Santo. Bendice a los hermanos que nos están mirando por Facebook. A nuestra hermana Andrea, a Timoteo, Señor, lo declaramos sano, libre de todo, Señor, aquello que lo aqueja, Señor amado. Y a cualquier hermano que esté pasando por una situación, dale la victoria por medio de la fe en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.